Hola, buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión, Análisis y estructuras de modelos educativos. Soy la doctora Alejandra Bernal Hernández y el día de hoy trabajaremos como tema el diseño pedagógico como estrategia educativa. En la sesión anterior hablábamos de que hay modelos educativos que van a tener como finalidad mostrarnos una perspectiva de la educación. Y dijimos también que estos modelos educativos van a migrar para convertirse, por regla general, en enfoques o tendencias de la educación. Esto implica visiones más específicas en las cuales estos puedan aterrizar, sobre todo en el modelo hermenéutico, que es en el cual se da importancia al proceso cognitivo de nuestros alumnos. Para poder abordar estos contenidos, iniciaremos entonces reflexionando sobre uno de nuestros autores, que es John Dewey. Este autor enfatiza en algunos puntos muy importantes del pensamiento. Recordemos que cuando nosotros hacemos procesos de aprendizaje, hay muchos elementos asociados con él. Es decir, podemos aprender a través de la repetición, lo podemos hacer también por la recepción o bien con una técnica específica y finalmente con procesos de pensamiento. Este modelo hermenéutico tiene un gran expositor en nuestro autor de hoy porque él se centra en qué es el pensamiento reflexivo. Nosotros sabemos que cuando hablamos del proceso de pensamiento es cuando ocupamos nuestra mente para llevar a cabo ciertas ideas. Y el pensamiento reflexivo se va a distinguir porque consiste, digámoslo coloquialmente, en darle vueltas a un tema en la cabeza y tomárselo en serio con todas sus consecuencias. ¿Qué es lo que implica entonces este pensamiento reflexivo? Que cuando nosotros estamos buscándolo de manera deliberada, entonces empezamos a buscar cuáles son los escenarios que nos permiten explicarnos el objeto en el cual estamos pensando. Y a partir de esos escenarios empezamos a ver cuáles son las causas y las consecuencias de lo que estamos reflexionando con respecto a él. Para entender un poco más, entonces diremos que un pensamiento es todo lo que transita por la mente. Cuando nosotros pensamos, lo hacemos por regla general en términos de palabras, porque no siempre pensamos sobre objetos que están de manera inmediata en nuestra realidad. Y entonces, para el pensamiento, será necesario el lenguaje. Y observamos aquí entonces una relación muy importante entre el lenguaje y el pensamiento, porque tendremos tres elementos fundamentales para entender el lenguaje. Nosotros ocuparemos el lenguaje para darle nombre a los objetos, por una parte. En un segundo momento, utilizaremos el lenguaje para comunicarnos con los otros y manifestar a través de palabras elementos que están o no en nuestra realidad, pero nos permiten ubicar qué es lo que nosotros pretendemos cuando interactuamos con alguien más. Y el tercer momento en el cual nosotros ocupamos el lenguaje es para comunicarnos con nosotros mismos. Es decir, cuando la realidad no está toda frente a nosotros, pero estamos llevando a cabo procesos cognitivos asociados con elementos que no se encuentran de inmediato en nuestro entorno. Seguramente nos damos cuenta que a lo largo del día llevamos a cabo procesos de pensamiento que pueden ser de diferentes naturalezas y niveles. Estos procesos son derivados del uso que nosotros le damos al lenguaje a través de ellos y que este pensamiento puede ser cada vez más especializado o incluso deliberado. Entonces nosotros tendremos que el pensamiento reflexivo nos lleva a ubicar que hay unidades definidas ligadas entre sí y que se producen en un movimiento sostenido y dirigido hacia un fin común. Esto quiere decir entonces que el pensamiento reflexivo tiene enlaces entre todo lo que estamos nosotros trayendo a nuestra memoria. Es decir, ocupa un proceso muy similar a la diapositiva que nosotros tenemos aquí. Es el pensamiento reflexivo, podríamos decir que tiene tres elementos. Observamos tres párrafos en esta diapositiva y seguramente uno de ellos se relaciona con el siguiente contenido.
Nosotros podemos pensar con unidades aisladas y entonces el pensamiento inicia y termina en un solo momento, pero podemos también llevar a cabo procesos de pensamiento en donde liguemos unidades, objetos, palabras, fenómenos o eventos entre sí para tener una visión mucho más amplia del objeto que es de nuestro interés. En un segundo punto veremos entonces que el pensamiento reflexivo demanda de una imagen mental de algo que está presente en la realidad, aunque no esté a nuestra vista, y el hecho de pensar es la sucesión de tales imágenes. Es decir, representamos en nuestra mente un objeto, lo asociamos con otro, con un sujeto o con un evento o con un concepto abstracto. Esto nos lleva al tercer punto. Cuando nosotros tenemos pensamiento reflexivo, debemos ver que también hay elementos que damos por hecho, es decir, que creemos. La creencia se refiere a algo que la trasciende y que al mismo tiempo certifica su valor. Una creencia realiza una afirmación acerca de una cuestión de hecho, de un principio a una ley. Algunos términos que serán muy importantes para poder comprender el pensamiento reflexivo es que consiste en que nosotros ocupamos palabras para representar diversos elementos que existen en nuestra realidad. Y para ello habremos de decir que estos conceptos tienen tres naturalezas. La primera de ellas es la concreta, todo aquello que es tangible. La segunda es lo abstracto, lo que no se puede tocar, pero nosotros al momento de ubicar ese término sabemos a qué se refiere. Y el último es el social, que es cuando eso en lo que estamos pensando se materializa en un grupo social determinado. Un ejemplo más específico sería que algo concreto es un cuaderno, un lápiz, una pluma, un teléfono, todo lo que nosotros podemos ver en la realidad y que tiene características que pueden observarse o cuantificarse. Un segundo ejemplo de lo abstracto sería pensamiento, reflexión, mente, idea, imagen. Cuando decimos estas palabras, nosotros sabemos a qué se refiere, pero no podemos verlas, no son tangibles en nuestra realidad. Y un ejemplo social sería, por ejemplo, mexicano. Es decir, no existe ese concepto, sino es a partir de la presencia de individuos que comparten ciertos atributos, originalmente territoriales, pero después esos tienen que ver con algunos elementos que forman parte de nuestra personalidad. Y entonces observamos que el pensamiento reflexivo va a demandar, primero, de determinar un objeto de nuestro pensamiento, es decir, qué es lo que va a ocupar mis procesos cognitivos. Una vez que yo ya sé cuál es el objeto de mi pensamiento, entonces lo que voy a hacer es ver si es concreto, abstracto o social. Y una vez que tengo esa definición, entonces empiezo a ligarlo con otros conceptos. Y eso me lleva a generar una especie de cadena. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de ese pensamiento reflexivo, tendremos una creencia. Es decir, habremos llegado a una conclusión y esa creencia puede tener diferentes niveles. Podría ser simplemente algo a lo que yo llegué, como una conclusión individual, puede ser un principio porque estoy evaluándolo del mismo modo que otros elementos parecidos, o puede ser una ley, que es cuando no hay mayores alternativas que las que ya hemos encontrado en nuestra realidad. Este pensamiento reflexivo entonces nos va a llevar a una conclusión muy importante. Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tiende. ¿Qué implica esta afirmación? El pensamiento reflexivo es el que nos va a llevar a evaluar qué tan pertinente sigue siendo lo que nosotros creemos con respecto a algo. Y me gustaría aquí llegar a una definición importante que nos va a permitir entender la importancia del pensamiento reflexivo. Los primeros acercamientos que nosotros tenemos con los objetos desde que nacemos hasta la actualidad se van haciendo cada vez más complejos.
Y entonces, cuando nosotros empezamos a tener interacción con nuestro entorno, nos encontramos ante fenómenos. Son cosas que hemos visto solamente una vez. Pero cuando esas experiencias empiezan a repetirse, les damos el carácter de eventos, es decir, situaciones que nosotros ya podemos anticipar cómo se van a desencadenar y nos llevan a una creencia sobre ese evento. Y esas creencias no tienen que ser universales. Por ejemplo, el sonido de las alertas sísmicas no es el mismo a nivel global. Y en nuestro caso la tenemos perfectamente bien identificada, porque hemos escuchado de manera social este constructo, cómo suena la alerta sísmica en México. Y eso nos va a llevar a hacer juicios de valor sobre ella. ¿Qué tan útil es? ¿Cómo me hace sentir escucharla? ¿Qué debo hacer ante su presencia? ¿Y puedo yo hacerlo de manera deliberada o no? Tenemos entonces que el pensamiento reflexivo, aterrizado ahora sí a la educación formal, va a tener dos elementos para poderlo promover. Uno es que tenemos que generar en nuestros alumnos un estado de duda, vacilación, perplejidad, dificultad mental para que pueda originarse el pensamiento reflexivo. Esto lo hemos traducido en la actualidad a lo que denominamos conflicto cognitivo. El pensamiento reflexivo solo existirá cuando hay una iniciativa que nos permita empezar a pensar. Mientras nosotros estemos centrados únicamente en la recepción, no va a existir el pensamiento reflexivo, sino la apropiación. Una vez que logramos despertar esta duda en nuestros alumnos, entonces viene la segunda fase, movilizarlos o motivarlos para que ellos lleven a cabo un acto de busca, de caza, de investigación para encontrar algún material que pueda esclarecer esa duda. Como ustedes pueden ver, estas fases del pensamiento reflexivo son la base fundamental de lo que nosotros llevamos a cabo dentro de nuestra actividad en el aula cuando vemos que el alumno debe ser un ente activo en sus procesos de aprendizaje. Y entonces va a implicar que nosotros como docentes podamos promover el pensamiento reflexivo a través de la generación de una inquietud de nuestros alumnos que puedan resolver de acuerdo a sus conocimientos previos, que es un término que ubicaremos un poco más adelante con otro autor. Y entonces, para que nosotros podamos optimizar la enseñanza a través del uso del pensamiento reflexivo, lo que tenemos que considerar es que debe haber tres actitudes favorables en nuestros alumnos y en nosotros para que pueda materializarse. El primero de ellos es la mentalidad abierta. El pensamiento reflexivo solo puede existir cuando nosotros estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias y ampliar nuestra propia estructura. Lo segundo es el entusiasmo, que ante la duda nosotros tengamos esa posición de poder buscar una respuesta. ¿Cómo podemos terminar con el entusiasmo de nuestros alumnos? Con un término muy interesante que se llama desesperanza aprendida. Es decir, si la duda que nosotros generamos no la pueden resolver en el tiempo que hemos pensado, ellos tendrán un sentimiento de incapacidad y cuando éste se presenta de manera recurrente, dejarán de intentar resolverlo. El entusiasmo entonces implica que nosotros busquemos generar esa incertidumbre, pero de manera tal que todos nuestros alumnos puedan llevar a cabo acciones que les permitan solucionarlo. De lo contrario, estaremos mitigando su entusiasmo. Quizás un ejemplo claro lo podemos tener en algunas prácticas en las cuales damos un tiempo para terminar y revisamos solo a los alumnos que tengan la actividad concluida en ese tiempo o solamente a cierto número de alumnos. Entonces, el alumno que no termina en el tiempo que dimos o que no termina dentro de la cuota que teníamos marcada, si esto empieza a ser recurrente, de pronto ya ni siquiera intentará terminar porque anticipará que no es capaz de hacerlo. Esto no quiere decir, por supuesto, que nosotros no debamos establecer tiempos. Lo que implica es que debemos conocer cuál es el tiempo preciso para no afectar el entusiasmo de nuestros alumnos. Y el tercer y último punto para optimizar nuestra enseñanza es la responsabilidad, donde él tiene que saber cuál es el objetivo terminal o cuándo habremos llegado a un punto satisfactorio de esa incertidumbre. Es decir,
plantear nuestro conflicto cognitivo con mucha claridad. Y entonces observamos que esta teoría del aprendizaje tiene tres componentes básicos que toman en consideración cuáles son los recursos innatos. El primero de ellos es la curiosidad y se relaciona mucho con el entusiasmo porque implica el deseo de querer aprender. Cuando nosotros tenemos curiosidad, entonces buscamos cómo aprender más sobre algo. El segundo punto es que la curiosidad tome como base la sugerencia, es decir, que seamos nosotros quienes los orientemos a cuestionarse sobre algo. Como pueden observar, todos nuestros alumnos tienen seguramente curiosidad, pero no todos ellos saben hacia dónde orientarla. Ahí es donde entra nuestra labor, en la sugerencia. ¿Qué es lo que yo le puedo decir que debe cuestionarse? Y finalmente, el orden. ¿Cuál sería el proceso idóneo para poder satisfacer esa curiosidad derivada de la incertidumbre? Este término sugerencia es cada vez menos frecuente escucharlo en la educación formal, sin embargo, es un concepto muy importante, porque la sugerencia implica que como profesores nosotros debemos buscar cómo orientar la curiosidad y el entusiasmo de nuestros alumnos para generar en ellos aprendizajes importantes. La práctica educativa, entonces, debe considerar dos elementos. Uno es la sugerencia y el otro es la experiencia. La sugerencia es responsabilidad del profesor. Debe ser una sugerencia que sea fácil y en este sentido no quiere decir que no sea importante, sino implica que hay una facilidad de comprensión y una rapidez en su presentación. Lo segundo es que nosotros debemos ver que el alcance de esta sugerencia corresponda con las habilidades de nuestros alumnos y además que tenga variedad, es decir, no presentar siempre la misma sugerencia. Y finalmente, la profundidad. ¿Qué tanto nosotros queremos que el alumno aprenda mediante esa sugerencia? Por supuesto que empezamos a encontrar que el término más conocido con respecto a la sugerencia en la práctica educativa es la instrucción, pero la instrucción se asocia mucho más con una orden y la sugerencia se relaciona más con la duda o la inquietud. Y la sugerencia nos debe conducir a la experiencia. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno para poder solucionarlo? Y experiencia no siempre quiere decir experimentar. Puede ser observar, modelar, leer o cualquier elemento que lo lleve a satisfacer esa inquietud que nosotros plasmamos a través de la curiosidad. Observamos entonces que la práctica educativa tiene muchos conceptos interesantes de John Dewey, porque él nos dice que nosotros tendríamos que buscar cómo favorecer el pensamiento reflexivo a nuestros alumnos a través de estos principios. Y cuestiona entonces cómo es que los procesos cognitivos, que son intangibles porque son abstractos, pueden verse favorecidos cuando tenemos claro cómo promoverlos. Otro autor que vamos a estudiar es Skinner. El modelo de Skinner seguramente nos está remitiendo ya al conductismo y por supuesto que en muchas ocasiones hemos escuchado que el conductismo es algo que no favorece los aprendizajes. Sin embargo, es muy diferente hablar del conductismo como corriente psicológica a verlo como una tendencia educativa o como un enfoque para poder comprender la educación. Por eso es que trataremos de escuchar qué es lo que nos propone Skinner para poder favorecer los aprendizajes de nuestros alumnos. Observemos que la práctica educativa de Skinner nos plantea que cuando conocemos el estímulo podemos predecir cuál sería la respuesta. Y esto no implica que seamos nosotros los que presentemos el estímulo, sino que lo que ocurre en el entorno nos lleva a saber qué es lo que puede presentarse como una gama de posibilidades. Y el estímulo vamos a diferenciarlo perfectamente bien de premios y castigos, porque en términos generales un estímulo es cualquier forma de energía que llega a un órgano sensorial y produce una respuesta por medio del sistema nervioso y un complejo de estímulos se llama situación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Estímulo entonces implica un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo olfativo,
cualquier tipo de estímulos, incluso los táctiles, que son percibidos a través de los órganos de los sentidos. En ese momento, ustedes, por ejemplo, los que están revisando este material, tienen varios estímulos. Uno es visual, con la presentación que ustedes están viendo en su pantalla, y el otro es auditivo, cuando escuchan lo que yo les digo. Skinner entonces hablaba de estímulo no como un premio, sino como lo que nosotros queremos que el alumno perciba de su entorno. Y cuando tenemos más de un estímulo, entonces este complejo se llama situación. Esto es, lo que ustedes están viendo en este momento a través del video es una situación porque combina dos estímulos. Y esto nos va a llevar a entender que nosotros utilizamos términos todavía un poquito asociados con él en algunos enfoques. Por ejemplo, cuando hablábamos de situación educativa. A lo que nos referimos es a presentar más de un estímulo en estos procesos de aprendizaje. Y eso nos llevaba a entender que una situación educativa implicaba que aunque nosotros fuéramos a exponer, deberíamos complementar nuestra voz o el estímulo auditivo con otro estímulo, pudiendo ser este sensorial, auditivo, kinestésico, etc. Y esto nos llevaba a ubicar que entre más rico y más específico fuera la situación, entonces íbamos a tener diferentes posibilidades y cada vez mejores de respuesta. Y la respuesta es la reacción que nosotros tenemos al estímulo. ¿Qué es lo que ocurre ante lo que nos está presentando el entorno? Si nuestra respuesta solo es una, entonces se denominará así, respuesta. Pero si nosotros hacemos más de una cosa, entonces se va a llamar acto. Esto implica entonces que si alguno de ustedes está viendo este video y tomando notas, está llevando a cabo un acto y no una respuesta, porque está escuchando, está viendo y está registrando sus notas, y eso hace una posición mucho más rica. Si ustedes solamente están escuchando y viendo el video con una forma quieta, sin tratar de pensar de manera divergente hacia otros lugares, entonces están llevando a cabo una respuesta. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, pone este video pero se aleja de la pantalla, entonces está percibiendo solo un estímulo y no una situación. Si ustedes están frente a la pantalla viendo este video, entonces están percibiendo una situación educativa. Lo que nos decía nuestro autor entonces es: si nosotros elegimos bien los estímulos, el alumno dará la respuesta que nosotros esperamos. Esto implica que si nosotros sabemos qué es lo que quieren aprender, tenemos que elegir los estímulos idóneos para que su respuesta o su acto sean los que nosotros estamos buscando. Y para ello nos ofrecen otros conceptos. Uno es la frecuencia, que es la conexión entre un estímulo y una respuesta, que como docentes podemos fortalecer a través de la frecuencia y la novedad. Y lo entenderemos cuando cada vez que un estímulo provoca una respuesta específica, la conexión se va a fortalecer. Ese alumno entonces, que siempre termina primero, será el alumno que mostrará más entusiasmo, porque él sabe que cada vez que intenta concluir una actividad, tiene un logro. Y sin embargo, ese alumno que cada vez menos alcanza a llegar en la cuota que se va a revisar, tendrá menos presencia de frecuencia. Si nosotros, en cambio, no damos la misma respuesta ante los estímulos, entonces estamos ante la resencia. Es decir, cuando nosotros vemos que las respuestas que se dan en sucesión a un estímulo no siempre son las mismas, nos vamos a quedar con la última que percibimos. Y eso nos va a llevar a que el estímulo será más fuerte que con cualquiera de las conexiones anteriores. ¿Cómo lo vamos a traducir? Observemos, por ejemplo, en el comportamiento de los animales. Puede ser que nosotros tengamos una mascota en casa y la tratemos siempre muy bien, pero si algún día, incluso por accidente, la golpeamos, observaremos que su siguiente comportamiento será el miedo. Y eso es a lo que denominamos resencia.
Ha tenido muchas experiencias positivas, pero una experiencia negativa le lleva a anticipar que posiblemente la siguiente sea negativa también. La recencia y la frecuencia, entonces, nos llevan a ver que el conductismo le da mucha importancia a cómo el entorno reacciona ante nuestras formas de pensamiento. Y para ello, Skinner hablaba de cómo nosotros podemos generar el entusiasmo a través del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es el que se presenta en el medio ambiente y de alguna manera lo va a cambiar a través del reforzamiento. Es un evento que cambia la probabilidad de una respuesta que se ha dado. Esto implica que cuando nuestros alumnos llevan a cabo una respuesta o un acto que es lo que nosotros esperábamos, tendremos que hacerles saber que eso es lo correcto o lo deseable. Y por el contrario, cuando su acto o respuesta no ha sido favorable, entonces nos corresponde hacerle notar que debe modificarlo. Y podemos hacerlo a través del moldeamiento, que son aproximaciones sucesivas de reforzamiento. Observamos, por ejemplo, que hay alumnos que suelen no tener iniciativa para el trabajo, que también se llama laboriosidad. Y nosotros les pedimos que pongan como propuesta que la siguiente vez, si ahora sacaron un 0, le decimos que apuesten a sacar un 10. Muy probablemente el alumno no lo va a lograr porque su entusiasmo y su curiosidad no se encuentran en el nivel esperado. Y si él hace el intento de obtener un 10 y saca un 6, entonces pensará que está más cerca de no lograrlo que de sí haberlo hecho y dejará de intentarlo. El moldeamiento implicaría entonces que yo vea cuál es lo que realmente puede lograr y sea eso lo que proponga. Y entonces, por aproximaciones sucesivas, puedo ir modificando su comportamiento. Y esto entonces nos lleva, en términos del aprendizaje, a que nosotros podemos, a través del moldeamiento y de los conocimientos previos, ofrecerles experiencias que ellos puedan resolver con éxito para mantener su entusiasmo y su curiosidad y no para alejarlos de ellos. Y las contingencias de reforzamiento son las condiciones bajo las cuales se da. ¿Cuáles son los estímulos que yo voy a poner en mi aula? ¿De qué naturaleza van a ser? ¿Cuáles van a ser mis formas de responder ante situaciones imprevistas que no son asociadas con el estado deseable? Y entonces observaremos que Skinner nos dice que a lo mejor, sin buscarlo deliberadamente, nosotros establecemos programas de reforzamiento. Cuando damos una recompensa cada vez que se emite la respuesta dada y vemos que la respuesta cesa rápidamente cuando ya no se da la recompensa. ¿Cuáles pueden ser las recompensas? Un sello, una autorización de salir al receso, una firma o una calificación en una lista. El reforzamiento de intervalo nos lleva a dar la recompensa, pero no de manera general. Cuando no se da la recompensa de manera general, es más posible que la conducta se mantenga. Es decir, si nosotros tenemos hábitos que vamos modificando para garantizar la curiosidad, será mucho más posible que estos sean duraderos. El último es el reforzamiento de razón, cuando nosotros damos una recompensa después de un cierto número de respuestas que nosotros mismos sabemos cuáles son. Se va a extinguir en un tiempo mayor que el del intervalo. Como podemos ver, el aprendizaje, de acuerdo a Skinner, tiene que reflexionar para que nosotros no hagamos siempre la misma conducta como respuesta al trabajo o su ausencia en los alumnos, porque solo a partir de esa manera podremos utilizar el pensamiento reflexivo. Esto es, ellos no van a pensar o no van a querer pensar solamente porque van a obtener algo a cambio. Es decir, en lugar de centrarnos en que ellos todo el tiempo estén haciendo un producto que se califica de inmediato con un número o con un registro, podríamos orientarlos a ver qué es lo que tú puedes solucionar en tu vida, en tu experiencia o en tu aprendizaje a través de la acción que estás realizando. Por eso el conductismo nos invita a ver cómo algunas experiencias que nosotros tenemos desarrolladas en el aula no siempre son las más adecuadas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para favorecer las estrategias de instrucción?
Primero vamos a analizar las características del estudiante. No todos van a responder igual ante la misma situación o ante el mismo estímulo. Después vamos a establecer estándares y objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que aprenda ese alumno en función de sus condiciones? Esto nos va a llevar a seleccionar medios y materiales. Si yo ya conozco cómo es mi alumno y sé lo que quiere aprender, ¿cuál será el procedimiento correcto para poderlo implementar? Una vez que utilice estos tres elementos que corresponden a la planeación, ahora sí me voy a la ejecución. ¿Cómo voy a utilizar estos medios y estos materiales? Después debo promover la participación de los estudiantes. Y me gustaría detenerme aquí un poco porque a veces pensamos que el conductismo tiene un papel pasivo de quien está recibiendo esos estímulos y observamos que no es así. Si no hay una participación, no podemos saber si hay frecuencia o resencia. Entonces hay dos momentos en los cuales estamos en el proceso de intervención. Uno es cuando nosotros docentes utilizamos los medios y materiales y el segundo es cuando ellos participan en estos procedimientos que estamos llevando a cabo. Y una vez que concluimos nuestro procedimiento, ahora sí vamos a evaluar y revisar cómo fue la implementación. Y esta revisión nos va a llevar a generar un resultado. Que si el resultado no es lo que nosotros esperábamos, entonces hubo un error en cualquiera de los tres elementos de la planeación y lo ideal es ver cuál tenemos que fortalecer. Si el diagnóstico de mi alumno, mis objetivos de aprendizaje o los medios que utilice. Observamos entonces que este condicionamiento que nosotros podríamos pensar es muy llano, tiene realmente muchos elementos mucho más importantes que nos pueden llevar a comprender cómo se lleva a cabo una instrucción. Y entonces recordemos que hay tres momentos: la planeación, la implementación y la evaluación. Nos suena mucho a la evaluación diagnóstica formativa y sumativa y seguramente que tiene algunos de sus antecedentes en esto que estamos viendo aquí. Más adelante encontraremos el modelo de Jerome Brunner. Y este modelo, a diferencia del anterior, nos dice que el aprendizaje sí puede ser a través del pensamiento reflexivo, sí puede ser a través de la selección de estímulos, pero que también puede ser por descubrimiento. Y este descubrimiento no implica que el alumno vaya solo, porque nosotros tenemos diferentes niveles de descubrimiento. El nivel más alto es el descubrimiento autónomo, cuando por nosotros mismos establecemos qué estándares queremos ubicar. Pero también hay niveles de descubrimiento aplicables a la escuela, como el descubrimiento guiado, que es cuando el profesor ubica lo que el alumno tiene que descubrir, perdón. Y entonces para ello tendremos que especificar las condiciones que estimulan la predisposición para aprender. Entonces el descubrimiento parte otra vez de la curiosidad y del entusiasmo, porque nos lleva a ver qué tan predispuesto está para poder movilizarse y hacer este descubrimiento que nosotros estamos buscando. Y para que ellos hagan este descubrimiento, demandan de la experiencia. Tendremos dos tipos principales de experiencia: la directa y la mediatizada. Cuando nos referimos a la experiencia directa, vemos que las consecuencias de nuestros actos van a ser la fuente principal de la aptitud y del conocimiento. Experiencia directa es cuando nos enfrentamos nosotros al entorno. Y podríamos decir que esta experiencia directa se presenta de manera cotidiana en cada una de nuestras actividades, pero en la escuela nosotros tendremos una experiencia mediatizada. Es decir, el punto más básico sería la experiencia activa mediante la acción directa. Pero también podemos tener una experiencia mediatizada icónica a través de modelos, que es cuando nosotros observamos lo que ocurre en el entorno y a partir de ello aprendemos. Observemos nosotros un ejemplo de experiencia icónica, lo hemos visto frecuentemente en algunos clips donde pasan, por ejemplo, que hay una conducta que esperan que haga un sujeto. Y cuando no la quiere hacer, entonces ponen un muñeco o un peluche negándose a hacer la conducta, lastiman al peluche y de inmediato el sujeto hace la conducta que originalmente se había negado a llevar a cabo. Eso es un modelo.
cuando nosotros observamos qué es lo que pasa con las otras personas y automáticamente lo atribuimos para nosotros y no tuvo que haber sido una experiencia directa, sino a través de la observación de qué sería lo que ocurre. Y tenemos después la experiencia simbólica, que es cuando nos basamos en los sistemas de símbolos o las condiciones abstractas para poder acercar a una persona a algo. Yo partí del supuesto que ustedes habían visto estos videos y eso me lleva a pensar que pudieron entender esta experiencia simbólica, que vieron ese video y lo pueden asociar con el ejemplo que di. Aquel que no sabe de qué video estoy hablando, entonces seguramente que no tendrá una experiencia porque no va a saber a qué me refiero con este material. Y aquí es donde como docentes nosotros tendremos que anticipar qué tanto es viable la experiencia simbólica, garantizando que todo lo que nosotros vayamos a decir en términos abstractos tenga una base icónica o activa en cada uno de nuestros sujetos, porque la experiencia simbólica sería el equivalente al nivel más amplio. Un modelo más es este modelo de David Aswell y él nos ofrece lo que nosotros sabemos que nos lleva a ver este aprendizaje cuando ya lo podemos ubicar en formas mucho más específicas. Él nos dice que las personas aprenden mediante la organización de la nueva información, colocándola en sistemas codificados que otros autores como Piaget le llamarán estructuras, es decir, contenidos que entre sí se parecen y que nos van a permitir establecer anclajes para que nosotros podamos integrar ese nuevo conocimiento a una estructura existente. Y parte entonces de que este aprendizaje, al que denomina significativo, lo va a hacer solo cuando nosotros partimos de la existencia de conocimientos previos que permitan integrar nuevos conocimientos en una estructura que ya existía para mejorarlo. Este autor nos dice que el aprendizaje debe progresar deductivamente, es decir, a partir de la comprensión de los conceptos generales para llegar a una comprensión de los conceptos específicos que es inductiva. El concepto general sería la estructura previa. Y a ese concepto general solo vamos a agregarle una pequeña pieza para hacerlo cada vez más específico. Y si nosotros iniciáramos al revés, tendríamos un cúmulo de piezas sueltas que no podrían ubicarse entre sí. Esto entonces nos lleva a identificar que uno de los elementos deseables para la educación sería que no viéramos conceptos de manera aislada. Y hemos utilizado esta perspectiva cuando hablamos, por ejemplo, de la transversalidad o de los proyectos, donde lo que nosotros estamos viendo no se relaciona solo con una materia, que de hecho esa es una de las principales iniciativas en la actualidad, que no tengamos como antes español, matemáticas, física, química, sobre todo en el nivel básico, sino que hablemos de términos mucho más generales que nos permiten establecer redes entre sí, porque esto nos permite ubicar también que el aprendizaje significativo debe ubicar su utilidad. ¿Para qué lo estoy aprendiendo? ¿En qué contextos es viable de aplicarse? ¿Y cómo puedo utilizarlo en beneficio de mis propios aprendizajes para desempeñarme de manera efectiva en el grupo al cual pertenezco? Como ustedes pueden ver, lo que estamos viendo nosotros nos va a permitir ubicar cómo la educación ha progresado para que nos permita visualizar qué es lo que se espera de nuestra labor como docentes. Lo que tendremos que reflexionar entonces es qué es lo que estoy haciendo que me puede llevar a ver cuál es la perspectiva teórica a partir de la que yo desarrollo mis actividades frente a grupo. Si yo no estoy promoviendo el pensamiento reflexivo, entonces a lo mejor me quedé en un modelo academicista o en un modelo técnico. Lo primero que tengo que ver es cómo voy a desarrollar el pensamiento reflexivo en mis alumnos. Y después tendré que ver de qué manera voy a actualizar las condiciones de mis alumnos, los estímulos que voy a presentar, los actos que yo espero obtener de estos estímulos y de qué forma son las técnicas más adecuadas. Luego estaré viendo de qué manera
puedo ver el aprendizaje por descubrimiento guiado para que ellos, a través de la curiosidad, observen algunos elementos comunes. Y finalmente, tendría que reflexionar sobre cómo puedo garantizar que ellos comprendan cuál es la utilidad de este pensamiento. Observamos también que los teóricos que hemos revisado no necesariamente están contraponiéndose unos con otros, sino que pueden coexistir de manera armónica si nosotros vemos cómo puede satisfacer el interés de la educación a través de diferentes conceptos. Los modelos educativos, los métodos y las técnicas tienen una denominación, pero para aterrizarlos en la realidad en el aula, nosotros podemos valernos de cualquiera de estos principios básicos para fortalecer nuestra intervención educativa. Espero que esta segunda sesión nos permita materializar un poco más detalladamente cómo es que lo que estamos haciendo se refleja en nuestra práctica y de qué manera podemos reflexionar para poder transformar nuestra intervención. Les deseo un excelente día y nuevamente espero que todos estos contenidos tengan una aplicación directa y me mantendré pendiente de la entrega de sus materiales. Hasta luego.